bienvenidas a este espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Betsy Gómez y en la mañana de hoy trataremos un tema que es pertinente no solamente para las madres de las niñas, sino para todas las mujeres, porque a todas Dios nos ha llamado a ser dadoras de vida, a entrenar a una nueva generación en sus caminos, a enseñar a las que vienen detrás de nosotras a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para eso me acompaña mi amiga Marlene Luna. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Betsy, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, es un gozo para mí y para todas las que están viendo, estoy segura, también tenerte aquí. Bueno, les cuento para los que no saben, Marlene es la directora del Ministerio Pura Libertad o Pure Freedom en inglés. Es el ministerio que dirige también Dana Gresh y está dirigido a niñas, preadolescentes y sus madres. Este ministerio antes se llamaba Chicas en Pura Libertad, pero ahora se llama Chica Verdadera. Y es un gozo que podamos unir fuerzas y unir nuestros brazos para alcanzar a esta nueva generación. Así que gracias Marlene por estar con nosotras. Gracias por la oportunidad. Bueno, ya entrando en materia, lo que nos compete. Nosotras vemos cómo está la sociedad, vemos el futuro que les depara, lo que depara el futuro para nuestras hijas, Marlene. Y déjame contarte que cuando yo supe que yo estaba embarazada y supe que era una niña que iba a, a venir a nuestra familia, yo después de tener dos varones y obviamente pasaron 8 años y cuando ya era una realidad que íbamos a tener una niña, yo no te puedo negar que yo sentí un poco de temor. Yo decía, wow, cuántos retos implica criar a una niña en este tiempo. Y cualquiera puede decir, ay Betsy, pero tú estás acostumbrada a trabajar con niñas, a trabajar con jóvenes. Yo creo que yo desde que tengo uso de razón estoy involucrada en la escuela dominical o en el ministerio juvenil de alguna forma. He estado rodeada de niñas jóvenes. Sin embargo, cuando tienes esa hora de la verdad de que vas a tener una niña, pues sientes el peso sobre tus hombros de lo que es pues criar y entrenar a una niña como está la sociedad. Yo creo que tú tienes muy fresco todas esas necesidades que hay entre las niñas, entre las jovencitas, preadolescentes, por la naturaleza del ministerio que ustedes llevan a cabo. Y a mí me encantaría preguntarte, ¿cuáles son esas necesidades, eso que tú ves ahí afuera, con esas niñas que llegan a ustedes? ¿Cuál es si lo pudiéramos decir de esa manera, tu termómetro, qué nos dice? Oye, Betsy, desde que yo tenía 16 años, Dios me dio la oportunidad de trabajar con niños en la iglesia, luego en adelante con ministerios de adolescentes, con familias, también como educadora, psicóloga. Y en todo este tiempo he notado cómo ese temor que tú dices que experimentaste cuando viste a la niña crece en los padres, de decir con todo lo que está sucediendo, ¿qué va a pasar con esta generación? Porque con la pandemia hemos visto que ha aumentado niños y preadolescentes que no pueden dormir, pasando por depresión, por ansiedad, niños que se están sintiendo solos y niñas también, preadolescentes. Vemos alta dependencia en los aparatos electrónicos, en las redes sociales, niños que quizás no tienen ánimos de estudiar por todo lo que está sucediendo, que no pueden ni siquiera interactuar con sus amiguitos quizás como antes. Incluso en el país en donde vivo, aquí en República Dominicana, especialmente en Jarabacoa, yo sé que en muchas provincias de aquí de República Dominicana y quizás en los países de Latinoamérica, vemos altas tasas de embarazo en adolescentes y preadolescentes luchando con su identidad, con su imagen corporal, la presión de grupo, el materialismo. Incluso, Betsy,
dentro de la modalidad virtual, hay niños, niñas que están recibiendo abuso, bullying. Mm. Y los padres nos alarmamos, nos asustamos, pero yo recuerdo una vez que le hice como que tenía esa inquietud, me acerqué a mi esposo y estábamos conversando de esto, y mi esposo me dice, Marlene, es que tenemos que entender que ese mismo Dios que estuvo con nosotras cuando nuestros padres se hacían la misma pregunta, es el mismo Dios que está con nuestros hijos ahora. Él va a poner, nosotros nos encargamos de sembrar la verdad, pero Él va a poner esas personas a su alrededor que van a edificar en su vida. Ese mismo Dios está con ellos también hoy. A mí me encanta que eso que tú dices, porque es precisamente la intención de este videocast, que nosotras como mujeres, no solamente madres, sino también las mujeres que todas somos dadoras de vida, mujeres que están en la iglesia local, o esa tía, o esa abuela, a quien se le ha confiado el cuidado de esta niña, por ejemplo. Tenemos la responsabilidad de sembrar esas semillas de verdad en los corazones. Y no podemos ignorar que hay un problema. O sea, no podemos ignorar que hay un problema porque el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, de la sociedad, y obviamente nuestro mundo va cada vez de mal en peor. O sea, esa es la realidad, porque el pecado ha dañado. Y por eso, cuando tú decías todo lo que has visto a través de tu trabajo con niñas y con jóvenes, mi cabeza estaba completamente, o sea, asintiendo a lo que tú dices, porque eso es lo que vemos. Vemos jóvenes confundidas con su identidad sexual, vemos jóvenes que rechazan el modelo bíblico de lo que es una mujer. Bueno, la semana pasada, el viernes pasado, hubo una conversación entre Yamel, Laura y Patricia, y ellas estaban hablando acerca de el diseño divino. Y yo estaba leyendo entre los comentarios en YouTube y me sorprendió tanto ver mujeres que estaban molestas con este contenido porque decían que estábamos promoviendo el modelo patriarcal y que Dios era machista y que todo esto era una manera horrible de presentar al verdadero Dios. Entonces, fíjate cómo no solamente las jóvenes pueden pensar eso, sino también como mujeres en esta sociedad nos hemos alejado tan... es increíble cuánto nos hemos alejado del modelo bíblico de lo que significa ser una mujer. Y yo creo que esto que nos lleva a hacer estas cosas es el origen del problema. ¿Y cuál es el origen? El pecado. A mí me encantó el otro día que yo leí, alguien decía que el pecado es tratar de reescribir las reglas que Dios ha dicho o que Dios ha dado. Y precisamente yo creo que eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad, que como mujeres, en lugar de ver cómo Dios nos creó, como dadoras de vida, como ayuda idónea, simplemente queremos decir, no, yo quiero decir y decidir para qué yo soy, para qué yo he sido creada, qué yo puedo hacer. Y eso que Dios dice que es bueno, pues yo quiero redefinirlo. Yo quiero decir que lo que yo pienso es bueno. Me encantó como la semana pasada Patricia decía que el origen de la feminidad bíblica y de nuestra identidad es precisamente creer, primero, que lo que Dios ha dicho de mí es bueno, que yo fui creada mujer y que en Cristo yo soy hija de Dios, que yo soy dadora de vida y que yo soy ayuda idónea. Entonces, todo eso se ve tan manchado y se ve tan opacado por el pecado y es triste, eso es triste. Y si yo te preguntara, Marlene, ¿cuáles son maneras incorrectas en las que nosotras como mujeres o como madres enseñamos una versión equivocada acerca de lo que es la feminidad bíblica, que a veces enseñamos estereotipos en lugar de la verdad bíblica? Tú como mamá, ¿cómo te has visto tentada a enseñarle a tus hijas o a las niñas a las que discipulas un modelo incorrecto de lo que es la feminidad bíblica? Sí, yo creo que hay tanto bombardeo por todos los lados y cuando hay una líder o una madre o una mujer desesperada empieza a buscar por todos los lados. ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué hay por aquí?
y por aquí, y escucha tantas cosas que me imagino que se siente tan sobrecargada de que, ¿y a dónde que voy? ¿Y cuál es la verdad? Y qué lindo que nosotros podemos decir que tenemos la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y contestando tu pregunta, eh, a veces, te voy a poner un caso particular mío. Me han enseñado, nos han enseñado desde chiquita, bueno, la mujer tiene que hacer todo. La mujer tiene que estar pendiente de todas las cosas, tiene que estar pendiente de que tiene que hacer esto, y si tú estás haciendo eso, tú tienes que puedes hacer lo otro, y así sucesivamente. Y a veces me he dado cuenta que me he visto ahí, y mis niñas me observan, y ellas están pendientes y lo están mirando. Y a veces he tenido, aún explotada con tantas cosas, una vez mi hija me dijo, mami, pero tú estás como Marta. Eso fue una confrontación, Betsy, para mí. O sea, eso fue como si yo me quedé así. Ella tenía 4 años cuando ella me dijo eso. Y muchas veces, y en ese momento yo me quedé paralizada y yo dije, ¿y en qué momento ella escuchó esa historia? Porque la había escuchado en la escuela, pero como que no pensé que de la boca de ella iba a salir eso. Y era como si Dios mismo estuviera hablando a mi vida a través de ella. Y yo detenerme y yo decirme, pero es cierto, o sea, me estoy llenando de muchísimas cosas que hacer por creer quizás el que tengo que estar haciendo, Betsy, y en todo, no solamente en el ministerio, en el área profesional, en que tengo que seguir tal forma o hacerlo de tal manera. Sin embargo, tuve que hacer un stop y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad ahora mismo es esas niñas que están ahí, que me están mirando, que están observando lo que estoy haciendo. O sea, yo soy su influencer número 1 de ellas. Y ahí, en ese momento, yo fui a la cruz y yo dije, Señor, te necesito. Necesito aprender a decir no. Necesito tu ayuda porque no puedo hacerlo por mi propia fuerza. Y empezar a dar pasos de acción que me ayuden a encaminarme bajo lo que dice la palabra de Dios y no lo que el mundo pueda decir. Yo te dije una forma en que me ha pasado, pero hay muchas otras. Sí, yo creo que nosotras como mujeres no nos damos cuenta que esas niñas que vienen detrás nos están observando, nos están mirando y enseñamos más con la forma en la que vivimos que con nuestras palabras. Y yo creo que sí, así como tú dices, a veces cometemos el error de enseñar que la feminidad bíblica es un conjunto de cosas que nosotras como mujeres tenemos que hacer, o es una manera de hablar, o una personalidad que tenemos que hablar bajito y que no podemos interrumpir, o que simplemente me tengo que vestir de esa manera, o es un oficio. La feminidad bíblica, una chica verdadera, una joven verdadera, es aquella que se encarga solamente de su casa. En fin, enseñamos que la feminidad bíblica es un estereotipo. Enseñamos a las niñas que para ser una niña verdadera tiene que querer hacer tal o cual cosa, y no nos damos cuenta el corazón de la feminidad bíblica, y perdemos de vista, porque nosotras mismas como mujeres y como madres o como mentoras no hemos llegado a comprender cuál es el verdadero propósito de la feminidad bíblica, que es una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, que acepta su diseño y que responde en obediencia a lo que ese Dios ha dicho. Entonces, dale. Quiero añadir aquí que también vamos a decir, una mujer verdadera, una mujer que va caminando hacia lo que Dios tiene para sus vidas, no se enfoca, no se compara con las demás, o sea, mantiene su vista puesta en Cristo y por lo tanto guía a sus hijos a esto. Puede identificar cuál es la verdad, cuál es la mentira. Y como tú dices, a veces son estereotipos de patrones y cosas que tengo que ver, y yo estoy siguiendo esto, yo estoy haciendo esto, check, no se trata de eso. Se trata de poner nuestro corazón en el lugar correcto, que es amar a Cristo. Así es, o sea, no solamente el problema es la sociedad, lo que el pecado ha ocasionado, no solamente es
El pecado que vemos en nuestras niñas no solamente es el pecado que hay en nosotras. Nosotras tenemos que reconocer, hay un problema, pero Dios ha provisto una solución. Y nosotras somos las primeras que tenemos que abrazar esa buena noticia del Evangelio, que nosotras por nosotras mismas nunca íbamos a regresar al diseño de Dios, íbamos a estar errando al blanco todo el tiempo en dirección contraria a Dios, pero Dios envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar. El lugar que nosotros nunca íbamos a tomar porque nunca íbamos a obedecer a Dios perfectamente. Él vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar. Y ahora, cuando nosotros creemos en su sacrificio, muerte, resurrección, tenemos ahora la capacidad de regresar a ese diseño y de atesorar y amar aquello que Dios ha dicho que es bueno. Pero eso tenemos que hacerlo con el corazón correcto. Ahora yo puedo reconocer, yo he sido creada mujer y eso es bueno. Mi sexo no es intercambiable y eso es bueno. Yo soy una dadora de vida en las diferentes etapas de mi vida y eso es bueno. Yo soy ayuda idónea y eso es bueno. Y a veces tenemos un celo tan grande, Marlene, por enseñarles esas cosas a nuestras hijas o a las jóvenes a nuestro alrededor, que se nos olvida cuál fue el primer paso para llegar aquí. Y no solamente el primer paso, sino lo que nos sostiene cada día. Entonces, claro, el Evangelio es central a la hora de sembrar semillas de verdad, de la feminidad bíblica en los corazones de nuestras hijas, porque al final de cuentas, nuestro diseño tiene como meta la gloria de Dios. Entonces, si cada mujer, si tú, Marlene, o si yo y la mujer que nos está viendo, centra su vida en el Evangelio, centra su vida en la meta de que la gloria de Dios es la meta de su vida, entonces simplemente la feminidad será, la feminidad bíblica, un resultado de poner esas cosas en su lugar. Entonces, entendemos entonces que la feminidad bíblica resulta de yo haber creído, entendido el Evangelio. Ahora yo sé cuál es mi identidad como hija de Dios. Y ahora yo vivo para hacer ese Evangelio hermoso. Porque yo te voy a decir una cosa, Marlene. ¿Qué más que el fruto del Espíritu en una mujer para exhibir su feminidad bíblica? ¿Tú te imaginas que yo me levantara y que lo que destilara de mí fuera amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio? O sea, a veces nos complicamos la vida enseñando cosas y estereotipos y nos olvidamos que la feminidad bíblica es ese fruto del Espíritu que está puesto de manifiesto. Tú sabes lo atractiva, lo divertida, lo empática que puede ser una madre que está exhibiendo el fruto del Espíritu. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que las niñas nos miren a nosotras y entonces, como dice Tito 2, que es un pasaje central en toda nuestra enseñanza, ¿verdad que sí? Más abajo dice que todo esto es para que adornemos la sana doctrina. Entonces, al final, no se trata de un currículo por el cual yo me manejo o 3 pasos para convertir a mis hijas en mujeres verdaderas o niñas verdaderas, sino se trata de evidenciar ese fruto, enseñar, instruir, y porque al final de cuentas, como hablábamos antes de la grabación, si yo enseño a mis hijas a amar a Dios sobre todas las cosas, con mis palabras y con mi vida, ellas se van a sentir atraídas a ese Dios y van a creer lo que ese Dios dice. Entonces, de formas prácticas, Marlene, ¿cómo una mujer puede modelar esa enseñanza de feminidad bíblica con su vida en el día a día, de forma práctica? Ahí cuando hay muchos platos que lavar, nadie se ha bañado, ¿cómo podemos nosotras modelar esa enseñanza? Sí, la palabra clave ahí es modelar, modelaje. Yo creo que si nosotras entendemos la verdad de Dios y vivimos bajo la verdad de Dios y modelamos los frutos del Espíritu,
en esos momentos, quizás cuando estamos en desesperación y ponemos paciencia y ponemos amor, ellas observan esto. Somos el modelo. Si yo reacciono de una forma a algo, a una cucaracha, bueno, aquí en República Dominicana se dice cucaracha, ¿qué tú crees que mis hijas van a hacer? En un momento que ellas vean una cucaracha, también van a saltar. En estos días yo he estado haciendo ejercicio y yo veo cómo mis hijas se han apasionado también por caminar conmigo y hacer ejercicio y salir a hacer ejercicio. Cuando ellas me ven sentadas, los otros días, nosotros regularmente todas las noches sacamos un tiempo para orar, para leer la Biblia, y los otros días ella me dice, mami, no entre a la habitación, y cuando yo voy o veo por la cámara, ellas están con todas sus muñecas en el piso y están teniendo ese tiempo de devocional familiar con las muñecas. ¡Qué bellas! Y yo, wow, qué hermoso, o sea, ver que ellas tienen sus ojos puestos en nosotros, nos están mirando. Yo quiero ser ese modelo, pero a veces no sucede así, o sea, no es tan fácil. Hay veces que hay momentos donde necesitamos pararnos y decir, ven acá, ¿y qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Y cómo que yo lo estoy diciendo? Necesito un respiro en ese momento y decirle, Señor, revísteme de tu paz, dame de tu paciencia, lléname de amor para poder transmitir eso. ¿No te ha pasado, Betsy? Como que hay momentos que tú necesitas como salir en un momento y decirle, Señor, yo te necesito. A mí me encanta eso que tú dices, porque yo lo veo aquí en casa también. Enseñamos más con la pasión en la que hacemos las cosas que con simples palabras. Hay cosas, por ejemplo, ¿qué equipo de béisbol ama esta familia? El que ama al papá porque ve que se desvive por eso y que se pone grave, histérico. Entonces esas pasiones se imitan, esas pasiones simplemente ellos compran el mensaje que nosotros realmente, el que nos apasiona. O sea, yo creo que eso es algo muy interesante que tú has dicho, porque a veces está como muy divorciada nuestra enseñanza verbal con lo que realmente nos apasiona en el día a día. Y yo creo que el Señor nos ayude, porque ahora yo pensando que probablemente haya mujeres ahí que no tienen niñas y tienen niños. Y déjenme decirles que parte de la labor de esas madres que están criando varones también es sembrar semillas de verdad, de feminidad bíblica a esos hombres. Así es. Porque tu vida es un mensaje. No podemos enseñar feminidad bíblica solamente a las niñas. Necesitamos enseñarle a esos niños cómo luce una mujer que es una dadora de vida, que es una ayuda idónea. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué pasa cuando mami se equivoca y tiene que pedir perdón, o que cuando somos ofendidas extendemos el perdón, o cuando cometemos un pecado enfrente de ellos, confesamos ese pecado. Cuando en el momento en que papá dice tal o cual cosa y la mamá, en mi caso, por ejemplo, yo creo que es algo completamente ilógico y no es correcto, en ese momento seguir el liderazgo de mi esposo para modelarle a ellos, a ella, que yo soy una mujer sometida a mi esposo. Entonces yo creo que modelamos más, enseñamos más con nuestro modelo que lo que hacemos simplemente con nuestras palabras. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo vital, es necesario que nosotros lo recordemos, porque al final de cuentas nosotras les estamos contando a ellas una historia completamente diferente y contraria a la que el mundo les está enseñando. Es completamente contracultural. Contracultural. Y Betsy, tú sabes que hay un ejemplo de esto en 2 de Timoteo 3:15, cuando Pablo le dice a Timoteo, déjame leerlo aquí rapidito, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí hubo una madre y una abuela que invirtieron
en Timoteo y lo prepararon para que él pudiera alcanzar la salvación. Así que a la madre que está ahí o a la tutora o a la mentora que está ahí, Dios ha depositado un llamado hermoso en nosotros de poder sembrar verdad en los corazones de los niños, de los jóvenes, de lo que Dios ha puesto en tus manos, aquellas personas que Dios ha puesto en tus manos. Así que... Y es un llamado bíblico, no solamente de estos tiempos. Desde el Antiguo Testamento, Dios llamó a su pueblo a pasar esta enseñanza de generación en generación, y lo podemos ver en Deuteronomio 6, en el versículo 4. Mira, Marlene, yo tuve que poner ese versículo en el pasillo que da a la habitación de mis hijos, porque yo tengo que recordar esa verdad todos los días. Dice, Deuteronomio 6, en el versículo 4, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente, o sea, no las enseñarás diligentemente. Y a mí me encanta el orden porque dice, primero estarán en tu corazón. Y es lo que hablábamos al principio. Nosotros tenemos que entender cuál es el corazón de lo que queremos enseñar primero, antes de pasarlo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y a mí me encanta porque luego dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, bueno, y ahí comienza a explicar cómo será esa ciudad. Entonces, ahí ellos, déjame ver, entonces, exacto, dice en el 12, entonces ten cuidado, no sé que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, temerás solo al Señor tu Dios y a él adorarás. Me encanta. En el versículo 20 dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha dado? Entonces le dirás, éramos esclavos de Faraón. El propósito de esta enseñanza, del Shema, como le llaman, de este mandato de Dios es que el pueblo de Dios no olvide quién es Él, cuál es el gran mandamiento, para qué hemos sido llamados, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dios habló este mandato específicamente a los hombres de Israel, y nosotras como mujeres somos ayuda idónea en nuestros hogares. Así que la pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotras ser de ayuda en nuestros hogares para llevar a cabo esta labor que Dios nos ha encomendado, de sembrar esas semillas de verdad cuando nos levantamos, cuando nos acostamos? Tenemos que llevarla atada en la mano para que no se nos olvide, en medio de los ojos, en todas partes. Ese es el corazón de nuestro llamado. Así Y déjame es. decirte, Marlene, que tengo dos invitadas que son invitadas sorpresa. Queremos traerlas también a la conversación. Y se trata de Yamel Romero de Cardosa y Diana Cardona. Ellas son madres también, están en etapas diferentes. Yo estoy aquí como el que tiene que aprender, porque ustedes son todas unas veteranas. Yo soy una simple principiante en este mundo de la crianza de niñas. Yo quiero preguntarle a ellas, eh, bueno, que nos cuenten cómo ha sido. Hola, chicas, ¿cómo ha Hola, sido? Marlene. Ay, bienvenidas, mis Gracias, amadas. gracias. Bueno, ya ustedes saben, estas son caras familiares para ustedes, ya las conocen. Y yo quiero comenzar con Yamel. A mí me encanta, Yamel tiene una cuenta que se llama Entre Libros y Abrazos. Si ustedes no siguen esa cuenta, vayan a seguirla ahora porque es buenísima, a mí me encanta. Y ahí ella nos anima a cultivar el hábito de la lectura y cómo esto no solamente llena
la mente de forma intelectual, sino también el corazón de nuestros hijos. Y bueno, déjame decirte algo, Yamel. Dios nos ha dejado un libro y Él se ha revelado en un libro, de manera que cuando le damos a nuestros hijos el regalo de la lectura, también les estamos regalando ese hábito que los llevará a conocer más a Dios en su palabra. Entonces, Yamel, cuéntanos, a mí me encantaría saber cómo nosotras como madres podemos sembrar verdad a nuestras hijas en esos primeros años de crianza. Tú que eres una madre ultra y súper experimentada. Bueno, soy madre de niñas, me puedo identificar con todo lo que han dicho y todo lo que han dicho eh, ha sido muy, 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 muy bueno. Y espero que las madres que están viendo esto lo puedan atesorar. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho. La importancia de enseñar y la importancia de modelar también. Y, por ejemplo, como tú dices, vecinos, me encanta leer aquí en la casa y me ha tocado y es como yo creo que mi rol en la casa, mi llamado, mi esposo me ha dejado esto a mí. Eh, Siempre leer con las chicas y no solamente, por ejemplo, leímos el libro de mentiras que las chicas creen y hicimos un estudio con Marlene. Y ahí vimos mentiras, así como súper claro, la verdad de la palabra, que dice la Biblia, lo leímos juntas, no fue que yo le di el libro a la niña y le dije, léelo tú, sino vamos a leerlo juntos, vamos a desenmascarar todas esas mentiras. Pero también, como tú dices, nos encanta leer y tenemos libros de ficción y a veces vemos cómo personajes y chicos en esos libros cometen decisiones muy malas y muy necias y son oportunidades para abrir conversaciones con ellas y decirle, no es así que el Señor quiere que actuemos, es de esta manera. Entonces yo creo que compartir con ellos y no tener temor de las preguntas que pueden surgir. Y, por ejemplo, ustedes ambos lo han dicho acerca del bombardeo que hay en los medios y en los dibujos animados. Es impresionante. Y cuando aparecen unas mentiras, desenmascararlas en el momento. La de, sigue tu corazón. No, mi amor, tu corazón es engañoso, no lo sigas. Y yo creo que, aparte de todo esto, yo creo que lo más importante es que nuestras chicas, y eso lo hacemos en nuestro hogar, valoren el consejo de Dios por encima del consejo del mundo. Y es enseñarlo desde pequeñas. Lo que dicen allá afuera suena muy chulo, está muy bonito, pero no es lo más importante, no es lo que debe regir tu vida, sino que el consejo de Dios es lo que debes amar, debe estar por encima de todo. Y eso se aplica, por ejemplo, nos encantan los libros y todo eso, ok, sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el consejo de Dios? Y con lo que ustedes hablaron de modelar, yo creo que ese es como mi mayor, lo que yo quisiera, el mensaje que quisiera dejar más. Yo le enseño a mi hija que amo ser madre cuando no me irritan. Es muy fácil que te irriten. Las chicas hablan un montón. Después una vez le tocó un viaje con mis dos chicas mayores. Duraron 9 horas viajando. Fueron de aquí a Miami y luego a Los Ángeles. Mi esposo cuando llegó a Los Ángeles me dijo, te las entrego. No han parado de hablar desde las 6 de la mañana. Tenían 12 horas hablando sin parar. Y eso te puede irritar. Y hay veces que yo me desespero. Pero no irritarnos delante de ellos, modelar el amor, el fruto del espíritu. Ser ama de casa es algo bueno. ¿Por qué? Porque yo no me quejo cada vez que tengo que limpiar el mismo rayón de la pared que ustedes hacen cada vez que le pongo un marcador en la mano. Tener hijos es algo bueno. Ser ama de casa, ser madre a tiempo completo es algo bueno. Ser un astronauta, una mujer bombero, está muy bien, pero ser una madre también es divertido y es bueno. Y eso lo hacemos, como tú decías, Bessie, amándolas, como irnos en ese camino de que esto es lo mejor, esto es lo que Dios tiene para nosotros, lo queremos disfrutar y amamos este rol, amamos este llamado. El matrimonio es algo bueno. Yo no estoy criticando a mi esposo cuando a veces que dice algo o
como haciendo así, con los ojos cuando dice algo, hablando de él cuando se va, o diciéndole, sí, mi amor, ya yo salí y no he salido. Todo ese tipo de cosas son súper, súper importantes cuando están en la edad pequeña. A mí me encanta que tú digas eso porque son esponjas. Son esponjas. Es como si fuese un muñequito de masilla y de barro y va tomando forma de acuerdo a lo que va viendo. Y va imitando, y va imitando, y va imitando. Y nosotras no tenemos idea del poder del ejemplo y de cuánto los niños, la capacidad tan avanzada, yo diría, que los niños tienen para detectar la hipocresía. Porque podemos dar ejemplo con nuestras formas de actuar y al mismo tiempo enseñarles a ellos a ser hipócritas. Así es. Porque queremos ser un árbol con frutos injertados y pegados con cinta adhesiva. Entonces ellos saben, y me encanta eso que tú dices, de que nosotras podamos modelarle a nuestras hijas que amamos lo que hacemos y aun cuando fallemos y no les demos el testimonio que el Evangelio merece, pues pedir perdón. Y algo que me lleva a la pregunta que le tengo a Diana, que me encantó que tú lo mencionaras, Yamel, es el hecho de que no te da miedo acercarte a la cultura y a lo que está sucediendo a tu alrededor, aún a través de libros o lo que está pasando, para poder enseñarles a ellas la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que es más importante para nosotras como madres es enseñar a nuestros hijos a discernir. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dijeron, esto es porque yo lo digo y esto es porque sí, pero nunca me enseñaron a tomar este libro y a usarlo como un filtro para lo que yo tenía que creer o no creer. Y por eso quiero hablar con Diana, porque ella tiene niñas más grandes. Ella es una veterana en este mundo. Y yo quiero que tú me hables y me abras tu corazón, porque la verdad es que todas nos podemos identificar. O sea, ¿cómo podemos nosotras enseñar a nuestras hijas más grandes a discernir esas falsas ideologías que bombardean de todas partes? Y si hay alguna experiencia que tú hayas vivido, algo que tú hayas dicho, bueno, esto es un caso de éxito, o aquí fallé y el Señor me enseñó esto. Bueno, yo creo que realmente lo más importante es todo lo que han dicho de modelar. Modelar es lo principal, o sea, la principal forma como nosotros discipulamos, más que a bibliazos, más que, ¿no? Es cómo vivimos nosotros el Evangelio. Eh, Así que yo creo que esa parte de modelar. Hay un ejemplo muy bueno que es cuando, ustedes saben, cuando uno se sube a un avión, que la azafata hace toda la cosa y dice, cuando se descuelguen las mascarillas de oxígeno, primero, si ustedes están con niños, primero pónganse la suya y luego puede ayudar al niño. Lo primero que nosotras tenemos que hacer es conocer nosotras la palabra. Porque si nosotros no la conocemos, va a ser imposible que se la podamos enseñar a nuestros hijos. Ese es nuestro oxígeno, como el ejemplo de la azafata. Si nosotras no nos alimentamos con la palabra, difícilmente vamos a poder enseñarle a nuestros hijos cómo sobrevivir, cómo desenmascarar una mentira que vemos en una película, cómo poder saber cuando algo está en contra de la palabra de Dios. Y lo que tú decías de todas las ideologías, que por cierto, las que no vieron el programa de Arraigadas con el pastor José, apenas terminen por favor, vayan a verlo, y el de la semana pasada también, porque realmente estamos viviendo tiempos donde somos tan bombardeados por las redes sociales. Yo tengo una hija de 15 años, ella ya tiene su celular, tiene sus redes sociales, y es inevitable que ella va a recibir muchísima información del feminismo, del aborto, de lo que tú decías, Yamel, de ser tú misma, de sigue tu corazón, de tú puedes ser lo que quieras ser. Y ellos constantemente tienen ese bombardeo todo el tiempo en las películas, en las series.
O sea que es casi imposible, uno quisiera como tenerlos así, ¿verdad? Con los ojitos tapados, pero es imposible. Entonces, hay otro ejemplo que muestra un poquito lo que quiero decir y es cuando las personas que trabajan en los bancos les enseñan cómo identificar los billetes falsos y no les enseñan cómo es el falso, les enseñan cómo es el verdadero. Cuando ellos aprenden a conocer cómo es el verdadero, pueden identificar el que es falso. Entonces, si nosotros les enseñamos la palabra de Dios, qué es la verdad, cuál es la verdad, ¿no? Porque además vivimos en una época posmoderna donde cada quien es dueño de su propia verdad, cada quien cree lo que quiere creer, cada quien es lo que quiere ser. Si yo un día digo que yo quiero ser hombre, me corto el pelo, pues, ¿verdad? Pues no pasa nada, me tienen que aceptar. Entonces, cuando yo conozco lo que es verdadero, cuando yo conozco la verdad de la palabra de Dios, y cuando yo se la enseño a mis hijos, ellos van a poder identificar cuando algo de todo lo que ven no es lo real, no es verdadero, no es conforme a la palabra de Dios. Y es tan importante porque nosotras como mujeres también tenemos que estar informadas de todo lo que está pasando. Eh, no podemos estar ajenas a todas las cosas con las que nos están bombardeando en los medios de comunicación, en las redes sociales, todas las ideologías, todo lo que tú decías ahora. Nosotras no podemos ser ignorantes de lo que está pasando porque de esa misma manera podemos hablarle a nuestros hijos y una muy buena manera de saber qué piensan es preguntarles, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de la ideología de género? ¿Qué opinas de qué crees de eso que vimos en una película? Porque a veces está uno viendo la película de niños y de pronto no falta el personaje especial. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Hacer preguntas para uno saber en dónde están y poderles enseñar, ¿no? Lo que tú decías, Yamel, de cuando uno está viendo una película, casi en el momento de una vez decir qué dice la palabra de Dios y tener la palabra de Dios de continuo en nuestra boca, como dice la palabra. Cada cosa que digan, o cada situación que se preste para uno poderle recordar la palabra de Dios es importante porque no hay otra manera de nosotros poder compartir tanta mentira si no es con la verdad de la palabra de Dios y sobre todo en tiempos donde la verdad es relativa, ¿no? Donde el pecado se ha normalizado en las series, en las películas, en las redes, en los medios, en todas Es partes, causa hasta de en la risa. música. Dime, ¿qué? Que es causa de risa. Sí, sí, Claro, pecado. claro, así es. Entonces, yo creo que si algún mensaje queda claro en esta mañana es la necesidad de nosotras conocer la palabra para poderla modelar a nuestros hijos, para poderla enseñar. Y por eso necesitamos estar sumergidas en la palabra, conocer la verdad, conocer nuestro diseño para poderlo modelar a nuestros hijos. Porque el día de mañana yo tengo una hija ya de 15 años, o sea, dentro de poco ya ella, ¿verdad? Ya es adulta y ella tomará sus propias decisiones. Entonces, si yo no la informo su conciencia, si yo no informo su corazón correctamente, ella va a salir al mundo perdida. Y eso no es lo que yo quiero y no es lo que queremos como mamá. Nosotros tenemos que informar a nuestros hijos de manera correcta para que cuando salgan al mundo tengas las herramientas correctas. Y como dice Gaby, Amén. que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cegaremos si no desmayamos. Eso es importante, porque uno Amén. se cansa, como que o a veces uno Ujú, tiene que repetir lo mismo tantas veces. ujú, Y a veces ujú. saltan con cosas que uno dice, pero no me entendiste. Y entonces uno tiene que volver a repetir y volver a Eso repetir. no lo Es aprendimos hace un, como 10 años. un disco rayado. Uno es un disco rayado con Es, lo mismo, pero sí. es necesario y la palabra nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido Y, tiempo vamos a cegar. y tú sabes, ese versículo, qué bueno que tú lo traes a colación, porque a veces nosotras como madres cometemos el error de pensar que la promesa de que segaremos es el hecho de que nuestras hijas van a ser
cristianas y que van a servir al Señor y que su salvación está asegurada siempre y cuando hagamos nuestro trabajo. Yo creo que al final, como hemos dicho desde el principio, en un mundo de tanta confusión, de identidad sexual, en todos los sentidos de la palabra, la verdad es la que triunfa. Entonces, la verdad es una persona. Cristo dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Así que nuestro trabajo como mamás es apuntar a Cristo. Apuntar a Cristo, porque en Él se encuentra toda la esperanza que va a salvar a nuestras hijas. Entonces, al final de cuentas, trabajamos y todo lo que hacemos, lo hacemos con toda nuestra fuerza, como tú decías, Diana, para Dios. Y la salvación es del Señor. Dios es el que puede salvar a nuestras hijas. Y aún así no lo hiciera, el hecho de que le hayamos servido fielmente, entonces ya ahí está nuestra labor para Él, porque es para Él que trabajamos. Betsy, y eso, la imagen que se ha utilizado desde el principio del programa de sembrar. Sembrar es un acto de fe. Tú siembras, yo he sembrado muchos vegetales en mi vida y yo creo que ha crecido solamente uno. Y tú pones la semilla, tú haces tu trabajo, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Eso no depende de ti, es un acto de fe. Sembrar es lo que nos toca para la gloria de Dios, pero quien da el crecimiento es nuestro Dios. Así es. Predíquelo, hermana. Amén. Que también, cómo Dios nos da la oportunidad de, en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, poder sembrar, ¿verdad? Porque hay una etapa donde ellos están haciendo muchísimas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y los mejores momentos son en la mesa, mientras estamos cenando o cuando se van a acostar a dormir, que de repente tú piensas como que se van a dormir y te saltan con una pregunta pero profunda. Y que en ese momento tú puedas sembrar esa verdad, porque quizás en la etapa de adolescencia no te hagan esa pregunta. Quizás no hablen tanto como cuando eran pequeños, como que podamos aprovechar esas etapas que están nuestros hijos sin rendirnos, en sembrar esa verdad, en ser intencionales, diligentemente, como tú mencionabas, Betsy, la Biblia lo dice, diligentemente sembrar esa verdad en sus corazones, en las diferentes etapas que están. Sin nosotros, o sea, no importa la edad que tengan tus hijas o la edad de jóvenes que tú diriges o la etapa de niños con los que tú trabajas, podemos empezar hoy a sembrar esas verdades en tu corazón. Amén. Que no creamos la mentira de que la enseñanza que probablemente va a marcar sus vidas será en un contexto formal. Así como Jesús discipulaba mientras vivía al lado de sus discípulos, nosotras tenemos discípulas y discípulos que el Señor nos ha dado en las cuatro paredes de nuestras casas. Así que el Señor nos dé esa responsabilidad, entrega, disposición diligentemente, como dice Deuteronomio 6, que por cierto es la verdad en la que podemos arraigar nuestros corazones. Dios nos ha dado ese mandato de enseñar a la próxima generación a ser diligentes, a amar al Señor. Arraiguémonos de esa verdad, amemos al Señor y hagamos nuestro trabajo fielmente, como decía Yamel, sembremos, porque sembrar es un acto de fe. Y yo pudiera hablar con ustedes horas y horas, pero voy a dejarles 2 recursos que probablemente ustedes lo conozcan, pero quiero recordárselo. En esta temporada de Arraigadas nos estamos concentrando en temas que están relacionados al libro Mujer Verdadera 101. Este no es un libro que uno lee y lo deja por ahí. Uno tiene que volver a consultarlo y consultarlo una vez más porque aprendemos tanto de toda esa marco teológico wow, gracias Diana. Porque básicamente el libro es un marco teológico de lo que es la feminidad bíblica y es excelente. Entonces, si ustedes quieren muchas de esas enseñanzas bajarlas al nivel de sus hijas, les recomendamos entonces el libro Mentiras que las niñas creen. Es un libro excelente. Bueno, ya me dio testimonio de que lo hizo con sus hijas y con Marlene, así que ese es el recurso de la semana. Y yo quiero, Marlene, para terminar, que podamos cerrar en oración y nos dirijas a orar por que Dios levante un ejército de mujeres en sus hogares, en la iglesia local,
a ser intencionales y diligentes en sembrar semillas de verdad en los corazones de las niñas que vienen creciendo. Señor, te necesitamos cada día. Ayúdanos a abrazar tu verdad. Ayúdanos en medio de tantas mentiras donde podemos sentirnos muchas veces abrumadas, bombardeadas, a correr a tu verdad, a lo que hay en tu palabra, a lo que tú dices que somos en ti. Abrazar la verdad de la feminidad bíblica, a poder caminar y guiar a otros a conocer tu verdad, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Que tú seas el primero en nuestras vidas y que a medida en que podemos amar y abrazar tu verdad, podamos guiar a nuestros hijos, podamos guiar a la próxima generación que se levanta. Y que asimismo, como dice en tu palabra, que de generación en generación pase esta verdad a la próxima generación. Te necesitamos a ti, tú eres nuestro ayudador, tú eres quien nos guía. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a caminar abrazando siempre tu verdad, lo que hay en tu corazón para nosotras, sin temor, confiando en que tú estás con nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amigas, por estar aquí. Gracias a ustedes por conectarse y por sus comentarios ahí en el canal de YouTube. Realmente esto es un tema que necesitamos hablar una y otra vez porque es increíble lo fácil que lo perdemos de vista y lo sencillo que puede ser para nosotras olvidarlo. Así que quiero invitarlas para que se conecten el próximo viernes, una nueva episodio, una nueva entrega de el videocast Arraigadas. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye. Estás acompañada. Bye, bye.